Diputado Galdeano. Gracias, señor presidente. La gente se expresa en ocasión de las elecciones, elige un gobierno y elige representantes, y el gobierno tiene la responsabilidad y la obligación y el derecho constitucional de formular su proyecto de presupuesto de gasto y cálculo de recursos para el ejercicio que corresponda, y los representantes, en este caso el Parlamento, tenemos la responsabilidad institucional y la obligación de analizarlo sin dejar de brindar una herramienta que necesita el Ejecutivo para llevar adelante su programa de gobierno, pero con todo el derecho y la obligación y la responsabilidad también de señalar las observaciones que nos parecen oportunas, incluso establecer aquellos cambios que nos parecen necesarios de incorporar, sobre todo si se consigue para ello una mayoría parlamentaria que lleva esfuerzo, sin duda, construir, porque no todos pensamos lo mismo, y llegar a una síntesis en un tema tan trascendente como esto, pensando diferente, no es tarea fácil, más aún si se trata de una mayoría que debe construirse en ambas cámaras legislativas. Yo reivindico el derecho constitucional del Ejecutivo de formular su programa de gobierno a través del presupuesto, y por eso creo que en definitiva termina siendo la ley de leyes, porque no solamente enmarca la administración de las finanzas públicas y lo que entiende los aspectos de la economía del Estado, sino también de qué manera se van a asignar las prioridades en un gobierno y cómo se van a financiar las mismas. Creo que esa herramienta es vital para un Estado democrático y es sano que la discutamos de manera plural en esta legislatura. Creo que allí está, se basa nuestra labor y nuestra responsabilidad. Sí creo que el ministro de Economía, cuando envió el presupuesto, al menos no tuvo muchas charlas con el diputado Olivera, porque quizá hubiera sido otro el mensaje si se hubieran escuchado un poco más. Pero bueno, para aquellos que alguna vez criticamos que el bloque oficialista no defendía a capa y espada las iniciativas del gobernador, vaya una reivindicación para el diputado Olivera, que el esfuerzo que le puso y el empeño en esta ocasión. Pero así como no escuchó al diputado Olivera, creo que el gobernador tampoco se escucha a sí mismo, porque el gobernador de la provincia tiene dos instancias, o suele tener al menos, tiene muchas, pero dos instancias relevantes para formular su programa de gobierno o para expresar a la sociedad qué piensa hacer. Una es esta, y la otra es el mensaje que da en ocasión de la apertura de sesiones ordinarias de la legislatura o del Congreso Provincial el 1 de mayo. Y da la sensación de que no se escuchó a sí mismo porque muchos de los anuncios, de las prioridades, de las cuestiones que planteó el 1 de mayo no tienen un anclaje presupuestario para el 2021. Acá se mencionaron cuestiones vinculadas a los mensajes del Ejecutivo de los últimos días o de los últimos tiempos, pero yo me quisiera focalizar en aquello que el propio gobernador de la provincia anunció el 1 de mayo acá, en este mismo recinto, ya en pandemia. O sea que en mayo nosotros ya teníamos una dimensión de la crisis a la que nos íbamos a enfrentar. Y allí se habló del Consejo Joven, de Santa Fe Conectada, del Banco de Santa Fe para la Tecnología, del Consejo Provincial para analizar y potenciar la economía del conocimiento, Santa Fe Garantiza, Santa Fe Desarrollo Regional, una serie de instancias de participación que se suponía plurales, amplias y que iban a tener eventualmente, cuando él formulara su proyecto de presupuesto, partidas presupuestarias que las solventen y que las financien y que las prioricen. Pocas cuestiones de estas figuran en el proyecto de presupuesto de gastos 2021 que estamos tratando. O nos olvidamos o dejaron de ser prioritarias, vaya a saber. Y la otra ocasión en la que el gobernador de la provincia tiene la responsabilidad institucional, que acá se desmerece, pero que yo creo que hay que valorar, que es que en tiempo y forma, si es posible,
eleve a la legislatura para su tratamiento el presupuesto de gastos y cálculo de recursos, en este caso para el 2021. Y sobre ese mensaje que establece prioridades de gobierno, jerarquiza áreas, marcos de acción, cómo se van a financiar las políticas públicas, qué valoración se hace del rumbo de la economía para el ejercicio que viene, etcétera, es que me gustaría hacer al menos 2 o 3 reflexiones de qué es lo que entiendo, mucho ya se dijo acá, es la característica principal, al menos del mensaje original que el Poder Ejecutivo envió al Senado, a pesar de que ahora estamos tratándolo con algunas modificaciones. Y creo que a mí al menos me llama la atención esa patología de querer forzar el déficit público como mecanismo para solicitar más deuda, para pedir mayor discrecionalidad en la asignación de partidas, para de alguna manera evitar los controles administrativos, prorrogando la emergencia sin límite de tiempo. Nadie duda que hay emergencia, nadie duda que estamos en una crisis. Pero subcalcular los recursos deliberadamente esconde una voluntad política de actuar con discrecionalidad en el excedente de recursos o de ingresos que el Estado tenga. Y eso es lo que está pasando con este presupuesto. Si nosotros vemos esta política de excesivo fiscalismo que acá señalaba el diputado del Frade, creo que otros también, Clara o el propio Bastía, sentarse sobre la caja. Y una pequeña observación. Es cierto que la mayoría de los indicadores que señalaba el diputado Olivera cayeron en la provincia por encima de los 2 dígitos, menos el saldo de caja de la provincia misma. Ese no cayó. Entonces, si la situación es tan crítica, si todos esos indicadores son tan negativos, ¿cómo seguimos sentándonos sobre el superávit como si fuera un fin en sí mismo? Yo soy un defensor del equilibrio fiscal, soy un defensor de la sana administración de las cuentas públicas, soy un defensor de no dilapidar los recursos del Estado cuando no se tiene un sustento en los ingresos. Pero obviamente que en la situación como la que vivimos, ese principio no puede estar por encima de la necesidad de la población. En economía se dice que cuando hay un excesivo ahorro por sobre la cuenta de inversión es una de las causas que demora o que retrocede el crecimiento. Bueno, en el Estado pasa lo mismo. La falta de atención de muchas necesidades sociales tiene que ver con el excesivo criterio fiscalista de manejo de las cuentas públicas. Pero ¿por qué decimos que hay un subcálculo o hay un cálculo derivado por debajo de los ingresos que el Estado va a tener? Y que esto sin duda busca ganar discrecionalidad, porque ¿qué es si no ganar discrecionalidad? Reservarse la posibilidad de utilizar el 100% de los gastos de capital en gastos corrientes. ¿Qué es si no ganar discrecionalidad? Calcular que voy a recibir 80.000 millones de pesos menos de lo que efectivamente voy a recaudar. ¿Qué es si no ganar discrecionalidad? Prorrogar la emergencia sin justificación alguna con la finalidad exclusiva de sortear procedimientos administrativos que el normal desenvolvimiento de la burocracia administrativa del Estado requiere o exige. Y eso la verdad que nos debería preocupar y nos preocupó y a muchos por eso redundó en modificaciones que se hicieron al mensaje original del Poder Ejecutivo en el Senado de la provincia. Pero si nosotros analizamos por qué uno dice que va a recaudar más la provincia de lo que tiene presupuestado. Solamente estos números quiero señalar. En el rubro de los recursos que va a tener la provincia para el 2021, hay un incremento respecto de este ejercicio 2020 de 46,95%. Un número se considera razonable en los cálculos reales de inflación interanual que se supone va a haber en la Argentina o que va a tener nuestra economía. Sin embargo, el crecimiento de los recursos producto de origen federal es de 19,3%. Entonces, y estamos hablando de una provincia que tiene consenso fiscal, estabilidad fiscal,
un corset que le impide aumentar alícuotas tributarias. Eso se ve en el proyecto de ley tributaria, más allá de que hay algunos atajos que busca el Ejecutivo para mejorar sus ingresos, y eso lo discutiremos en su oportunidad. Y un Estado nacional que a la inversa recupera capacidad tributaria con bienes personales, que es una fuente importante de recursos, que se coparticipa en un 57,3% a las provincias. De modo tal que no hay una justificación alguna por la cual la provincia de Santa Fe va a pasar de tener casi el 56% de recursos de origen federal al 52% en este presupuesto 2021. Ciara, recuerdo, decía Carlos del Frade, su sexto presupuesto. Bueno, cuando Ángel Ciara era ministro de Economía, recuerdo que venía acá y cuando los propios legisladores del justicialismo en aquel momento le preguntaban, le decía las dificultades que tenía para ganar un punto de autonomía fiscal en la provincia. Bueno, acá estamos ganando 4 puntos de un plumazo. ¿Premio Nobel de Economía agosto o nos está escondiendo la jugada? Y evidentemente si no hay un incremento de impuestos, si los impuestos en su gran mayoría dependen de la actividad económica, esa recaudación está atada a la actividad económica, y la actividad económica va a ser la misma en Santa Fe que a nivel nacional, no puede tener 26, 27 puntos de diferencia la recaudación de uno con la recaudación del otro. Porque si tomáramos el crecimiento de la recaudación en Santa Fe al mismo punto que la recaudación federal, nosotros estaríamos teniendo un déficit que se incrementaría en 40.000 millones de pesos si nuestra recaudación creciera al 19%. Ahora, si nuestra recaudación federal creciera al 45 o 46%, nosotros estamos escondiendo 69.000 millones. Y por eso decimos que es preocupante que se calcule por debajo los ingresos. Porque si encima tomamos que queremos distribuir de manera discrecional ese excedente de libre disponibilidad, no queremos atar a ninguna cuestión vinculada a la obra pública, siquiera a la infraestructura, todo a gastos corrientes, estamos frente a un llamado de atención que desde la oposición no podemos sino señalarlo e intentar modificarlo. Que no signifique esto poner palos en la rueda al programa de gobierno del gobernador Perotti, pero sí significa poner límites a la transparencia política en cómo se asignan los recursos públicos. Y la verdad que otra característica de este presupuesto, y ¿qué dice el Ejecutivo cuando se le plantea, bueno, pero ¿cómo ustedes están haciendo esto? ¿Por qué motivo? Porque, bueno, niegan que se trata de una decisión que busca mayor discrecionalidad o facultades para distribuir estos recursos. Bueno, dice, nosotros nos guiamos exclusivamente por los parámetros macro que están establecidos en el presupuesto nacional. Independientemente de lo que signifique esto, el dólar a 102 pesos, ¿dónde hay que comprarlo? La inflación a 20 y pico %, el crecimiento del 4,5%, lo que dice el presupuesto nacional. Independientemente de eso, se dice por un lado, bueno, nosotros estamos atados a esos valores, y por otro lado, tenemos que afrontar oportunamente la pauta salarial, lo que surja de los convenios colectivos de trabajo. Ambas cosas son ciertas, pero como toda verdad media, esconde una mentira. Porque si es cierto que estamos atados a los recursos que establece va a recibir Santa Fe en el presupuesto nacional aprobado por el Congreso de la Nación, bueno, digamos a qué vamos a destinar el excedente si ya sabemos que va a existir. Porque la mala fe o la deliberada actitud de buscar discrecionalidad está en no admitir el destino a esos recursos que vamos a tener por encima de lo presupuestado. Y este seguidismo de las políticas nacionales y no poder plantarse en ningún punto, que está expresado por otra parte en los valores del presupuesto nacional respecto a la provincia de Santa Fe y cómo quedamos a la cola, pero es otra discusión. También me preocupa, o por lo menos nos preocupa, en un punto específico, porque las modificaciones que se le hicieron a esta media sanción del Senado al mensaje original del Ejecutivo, creo que de alguna manera buscan preservar estos valores de asignación correcta de los recursos que el Estado contemple para el 2021 y que lo torne más razonable. Y si ahí nosotros vemos
la limitación en la distribución de gastos corrientes al 40%, la limitación de la asignación de recursos no presupuestados destinados no solamente a la cuestión salarial, sino también al financiamiento de la emergencia de transporte, residuos sólidos que acá se dijo, urbanos y el convenio de salud de la ciudad de Rosario, entre otros aspectos, me parece que mejora muchísimo la posibilidad. Especificar los montos de la deuda, algo que también el Ejecutivo había protestado, había planteado como una... Hoy Córdoba, que tiene el 95% de su deuda en moneda extranjera, 90% en dólares y 5% en dinares kuwaitíes, se encuentra con dificultades para obtener los dólares para pagar en los próximos días un vencimiento de 17 millones de dólares por dificultades de articulación con el Estado Nacional. En las adendas potenciales al consenso fiscal se está planteando la imposibilidad de que los estados provinciales o subnacionales se endeuden en moneda extranjera. Obviamente que para estos casos el gobierno cuida bien los dólares. Pero era muy dificultoso que nosotros preveamos una deuda en dólares cuando tengamos un mercado de capitales prácticamente inexistente y de hecho le estamos brindando una solución al Poder Ejecutivo más allá de sus expectativas. Pero sí preocupa lo que se ha conocido periodísticamente, que se ha incorporado en un artículo, que el artículo 54 creo que es del dictamen, que establece que los fondos provenientes del cumplimiento del fallo de la Corte serán coparticipables a municipios y comunas y que solamente podrán destinarse a gasto de capital o eventualmente a servicio de la deuda originada en financiamiento o endeudamiento asumido para la realización de gastos de capital. ¿Y por qué preocupa? Porque lo que periodísticamente se menciona como una suspensión dirigida a la Ciudad de Buenos Aires por las modificaciones presupuestarias que ha hecho en coparticipación el Estado Nacional y que se están discutiendo en la justicia y eventualmente en el Congreso, también impactan en la provincia de Santa Fe. Porque la suspensión de los procesos iniciados por hechos anteriores a entrada a vigencia del consenso fiscal coloca también en desventaja cualquier reclamo que podamos hacer en la Corte para la determinación del monto de la deuda y de la forma de pago. Nosotros es cierto que tenemos un fallo a favor de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero si quisiéramos ir a reclamar, como muchas veces se debatió en este recinto, y acá se jactaron algunos de que se incorporó en el presupuesto nacional, bueno, vayan sabiendo que si se aprueba el consenso fiscal, lo que se aprobó en el proyecto, en el presupuesto de la Nación, de que Santa Fe negociará y el Estado se comprometerá a cumplir ese fallo, pasa a ser un terreno en Saturno, porque no vamos a poder reclamar por un año, en principio, en ningún lado. Entonces, eso también preocupa porque en la ley impositiva que viene como sustento del proyecto de presupuesto, se incorporan facultades para que el Ejecutivo Provincial avance en las modificaciones al consenso fiscal. Y yo la verdad que, así como me preocupa, o nos preocupa la discrecionalidad que generaba el mensaje original del Ejecutivo, ese cálculo por debajo de los ingresos que el Estado provincial va a tener, también preocupa el seguidismo manso de las políticas de Alberto Fernández y la no plantarse como santafesinos frente al Estado central para tener la autonomía que nos merecemos, en términos de recursos y de respeto, en este caso de un fallo de la justicia. Yo sé que no es sencillo cumplir con ese fallo, pero peor de todo es resignarse a no poder reclamar judicialmente por el mismo. Son una serie de factores, creo que muchísimas de estas se han corregido, y el intento de limitar las facultades que se reservaba el Ejecutivo Provincial en el presupuesto 2021 en la media sanción y el dictamen que estamos tratando creo que son saludables, que hay un avance en ese sentido. Comparto que no ha habido una instancia de articulación seria con el Ejecutivo de la provincia que sigue faltando y no solamente porque no hay ministro de gobierno, sigue faltando porque no hay decisión política. Se podrá decir que no hay decisión política de este cuerpo o de la mayoría de este cuerpo, que no hay decisión política en sectores del Senado de la provincia. No lo sé, la realidad es que eso no existe y el suficiente diálogo
no está a la vista y en estos temas se nota, y posiblemente en la discusión de la ley impositiva vuelva a faltar la misma instancia de conversación que permita que al menos los que creemos que no debemos de financiar al Estado, pero tampoco asfixiar al sector privado, debe ser la impronta del sistema tributario en nuestra provincia en estos tiempos de pandemia. No compartimos el criterio fiscalista que subyace en el hecho de calcular por debajo los recursos para solicitar más deuda, para solicitar más facultades y para después, en definitiva, seguir haciendo caja sin invertirla, no gastarla, sin invertirla en abordar los serios problemas y complejos problemas que tiene hoy la realidad de la economía santafesina. Pero en definitiva también entendemos que, hechas las modificaciones que se hicieron en el Senado, es razonable que el Ejecutivo cuente con una herramienta para llevar adelante su programa de gobierno, a pesar de todas las consideraciones que hizo el diputado Olivera. A nuestro juicio no surge con claridad de este mensaje. Gracias, señor presidente.